El silencio del Alcázar de Madrid era espeso, como si las paredes mismas contuvieran la respiración. En el centro de una habitación perfumada por el incienso y el miedo, una joven de 23 años agonizaba entre sábanas empapadas de sudor y sangre. El aire olía a hierro, a cera derretida y a resignación. Isabel de Valois, la reina de España, yacía con los labios partidos y los ojos hundidos, murmurando una frase que ya no pertenecía a este mundo. «Estoy cansada, tan cansada». Era el susurro de una vida que había sido exprimida hasta su último aliento. Los médicos, envueltos en capas negras, evitaban mirarla directamente. Habían aprendido que la muerte de una reina debía ser contemplada con la misma distancia con la que se observa un eclipse, sin emoción, sin lágrimas. Isabel parecía más un espectro que una mujer. Su piel, tan pálida que dejaba entrever las venas, se pegaba a los huesos como un pergamino antiguo. Los cortesanos susurraban que en los 8 años de matrimonio con Felipe II había envejecido décadas, y no exageraban. La niña francesa que había llegado a España con promesas de paz, ahora era solo un cuerpo desgastado por partos fallidos, por noches sin descanso, por un destino sellado con tinta y sangre. Las crónicas oficiales dirían que su muerte fue consecuencia de una fiebre obstinada, pero en realidad fue el resultado de un sistema entero, la maquinaria fría de la monarquía y de la Iglesia, que había hecho del cuerpo femenino un campo de batalla. Cada embarazo frustrado, cada pérdida de sangre, cada oración impuesta por los confesores, era una cadena más que la ataba al sacrificio. No fue la fiebre lo que la mató, sino el peso de una cruz que nunca eligió cargar. En aquel cuarto oscuro, entre las sombras de los cirios, se podía escuchar el goteo lento del agua bendita sobre el suelo de piedra. Era el mismo sonido que años antes acompañó su coronación. La vida de Isabel había estado marcada por rituales: el bautismo, el matrimonio, la maternidad y ahora la agonía. Todo en su existencia había sido un acto litúrgico, un espectáculo para los ojos de los hombres que decían servir a Dios, pero que en realidad servían al poder. En los ojos vidriosos de la reina moribunda se reflejaban dos mundos: el de la corte, brillante y despiadado, y el de su infancia en Fontainebleau, cuando aún creía que la palabra paz tenía algo que ver con el amor. Nadie en ese cuarto pensó en la niña que fue. Todos veían a la reina que debía morir discretamente, para no interrumpir el calendario de la monarquía. Isabel no era una persona, era una función, una pieza de un engranaje mayor que necesitaba seguir girando. Algunos cronistas religiosos afirmarían después que su sufrimiento era un ejemplo de virtud cristiana, una prueba de su pureza y devoción. Pero en verdad, su cuerpo se había convertido en un texto político. Era el cuerpo del reino, como decían los teólogos medievales, un símbolo de fertilidad y obediencia que debía permanecer intacto hasta el final. Su útero, su sangre, su silencio, todo pertenecía a España. Mientras las campanas del monasterio cercano tocaban vísperas, Isabel apretó entre sus dedos un rosario de cuentas gastadas. Intentó rezar, pero no encontró palabras. En su mente, las oraciones se confundían con recuerdos: la voz de su madre, el olor del jardín de rosas de Fontainebleau, las risas que había dejado atrás al cruzar la frontera. Por un instante, sintió el deseo de volver a ser esa niña que aún no entendía lo que significaba ser útil para un reino. La corte aguardaba afuera, impaciente por la noticia. Los ministros ya preparaban la carta que anunciaría su muerte al Papa y a los embajadores de Europa. Nadie hablaba del dolor, solo de la conveniencia política. Una reina muerta podía ser reemplazada. Lo importante era la estabilidad del trono. Cuando finalmente su respiración se hizo irregular, una de las damas de compañía se acercó con lágrimas contenidas. Isabel la miró y murmuró algo apenas audible: «Que no digan que morí por enfermedad, morí de cansancio».
Fue su última confesión, una verdad tan humana que ninguna crónica se atrevió a escribirla. Esa noche, mientras el cuerpo de Isabel era preparado según el protocolo, el alcázar permaneció en silencio absoluto. Pero ese silencio no era el de la paz. Era el silencio del sacrificio, el mismo que precede a las guerras, el mismo que aún resuena cada vez que una mujer es usada como moneda para comprar la estabilidad de los hombres. Para entender la tragedia de Isabel de Valois, hay que regresar al principio, a un amanecer frío del 2 de abril de 1545, en el Palacio de Fontainebleau. El aire olía a flores recién cortadas y a incienso, mientras los cortesanos celebraban el nacimiento de la hija del rey, Enrique II de Francia y de Catalina de Médici. Los astrólogos anunciaron que la niña traería equilibrio entre dos coronas enemigas, y no se equivocaron. Desde la cuna, Isabel no pertenecía a sí misma. Era, desde su primer llanto, una promesa política. En la corte francesa, donde las sonrisas eran tan afiladas como las dagas, los hijos reales no nacían por amor, sino por estrategia. Catalina de Médici lo sabía mejor que nadie. Había aprendido en carne propia que una reina no era madre, sino arquitecta de alianzas. Observaba a Isabel con una mezcla de ternura y cálculo, midiendo cada gesto, cada palabra, como quien pule una joya destinada a ser vendida al mejor postor. La infancia de Isabel no conoció la inocencia. Mientras otras niñas jugaban con muñecas de trapo, ella practicaba cómo inclinar la cabeza con gracia ante los embajadores, cómo sonreír sin mostrar demasiado los dientes, cómo callar en el momento justo. Sus maestros le enseñaban francés, latín, italiano y la etiqueta de las cortes extranjeras, no para expandir su mente, sino para aumentar su valor como moneda de cambio. Cada idioma aprendido era una frontera más que debía cruzar algún día. Catalina, su madre, le repetía frases que sonaban como oraciones, pero que eran advertencias disfrazadas de afecto. Las princesas no nacen para ser felices, Isabel. Nacen para ser útiles. La niña no entendía del todo aquellas palabras, pero las guardaba como una semilla amarga. Con el tiempo, germinarían en la resignación que la acompañaría hasta la tumba. A los 8 años, Isabel ya sabía leer los rostros de los diplomáticos como otros leen los libros. Escuchaba conversaciones a medias sobre tratados, dotes y territorios perdidos. Comprendió pronto que su destino no sería decidido por su corazón, sino por los mapas que se extendían sobre las mesas de negociación. A los 10, supo que los médicos extranjeros examinarían su cuerpo para certificar su idoneidad como esposa. A los 12, entendió que su virginidad no era una virtud, sino una garantía de crédito. Enrique II amaba a su hija a su manera, con la ternura distante de un rey acostumbrado a ver en sus hijos la prolongación de su poder. Cuando la observaba bailar en los salones de Fontainebleau, con su cabello dorado y sus ojos vivos, no veía a la niña que era, sino a la llave de la paz con España, el enemigo eterno. La miraba y veía tratados firmados, guerras evitadas, territorios recuperados. Para él, Isabel no era sangre, era estrategia. En aquellos años, Francia y España estaban exhaustas de guerra. Europa sangraba entre cruzadas, inquisiciones y ambiciones dinásticas. Los diplomáticos buscaban un remedio, y lo encontraron en el vientre de una adolescente. Así nació el Tratado de Cateau-Cambrésis, una paz firmada con la promesa de un matrimonio. Isabel, con apenas 13 años, fue elegida como el precio más alto que Francia podía pagar para detener la matanza. Al principio, estaba prometida al infante Don Carlos, hijo del rey Felipe II, pero las negociaciones se enredaron y España exigió una garantía más sólida. La niña pasaría a ser no la esposa del heredero, sino del propio rey. El tablero cambió, y con él el destino de una vida. Isabel fue ascendida de princesa a reina,
pero en realidad había sido degradada de persona a símbolo. En la primavera de 1559, los embajadores españoles llegaron a París con un documento que sellaría su futuro. Antes de firmar el tratado, exigieron verificar la mercancía. Catalina de Médici recibió el mensaje con la serenidad de quien sabe que oponerse sería inútil. Para los hombres del Consejo, aquella exigencia no era una humillación, sino un trámite. El cuerpo de Isabel debía ser certificado, como si la paz dependiera del grosor de su cintura o de la pureza de su piel. Aquella noche, mientras los preparativos avanzaban, Isabel jugaba con una muñeca de porcelana que le había regalado su madre. No sabía que, al día siguiente, esa muñeca sería su último refugio de infancia. Su destino ya estaba decidido. Sería enviada a una tierra extranjera, a un marido desconocido, y su nombre, grabado en tinta diplomática, sellaría el fin de una guerra. Los historiadores suelen escribir que Isabel de Valois fue instrumento de la paz, pero lo que rara vez dicen es que esa paz tuvo el precio de un alma. La historia de Isabel no comenzó con una corona, sino con un contrato, y como todos los contratos de aquel tiempo, estaba escrito con la sangre de los inocentes. La mañana de la inspección llegó con un frío que parecía venir no del invierno, sino de la propia piedra del Louvre. La princesa Isabel, de apenas 13 años, fue llevada a una sala donde la esperaban médicos, clérigos y diplomáticos de ambas coronas. Ninguno de ellos sonreía. Todos hombres, todos con la mirada de quien examina un objeto valioso, no una vida. A su alrededor, el eco de los pasos se mezclaba con el murmullo de los escribanos que preparaban los informes. Catalina de Médici observaba en silencio, inmóvil, con el rostro de mármol que aprendió a usar en las tragedias de la corte. Sabía que su hija estaba a punto de cruzar una línea invisible, aquella donde la carne deja de pertenecerle a su dueña. «Desvístete», ordenó el médico principal, con la voz seca del que no conoce la compasión. Isabel obedeció. Nadie le explicó el propósito, nadie la consoló. Las lágrimas le corrían por las mejillas sin que ella intentara detenerlas. No lloraba por pudor, sino por el presentimiento terrible de que su infancia terminaba allí, en ese instante en el que su cuerpo pasaba a ser un documento político. El examen fue meticuloso. Los médicos anotaron cada detalle: el color de su piel, la forma de sus caderas, el pulso de su corazón. Tomaron medidas, verificaron signos de salud y finalmente dictaron la sentencia que determinaría su destino: constitución sana y apta para matrimonio real. Con esas palabras, Isabel dejó de ser una niña. Se convirtió en la encarnación viva de un tratado. Ese día, mientras los hombres firmaban papeles y celebraban el éxito diplomático, la princesa miró su reflejo en el espejo de su habitación y no se reconoció. Su rostro era el mismo, pero sus ojos habían cambiado. Había comprendido una verdad cruel. En el mundo de los poderosos, el cuerpo femenino no es un templo, sino un territorio que los reyes conquistan para sellar alianzas. Esa escena, tan brutal como silenciosa, no fue única. En Bizancio, las princesas eran examinadas antes de ser enviadas a matrimonios de conveniencia. En el Imperio Otomano, las esclavas del harén pasaban por inspecciones similares antes de ser ofrecidas al sultán. Y siglos después, en distintas formas, esa práctica continuaría disfrazada de tradición, de ciencia o de moral. En todas, la misma idea: el cuerpo de una mujer como propiedad del poder. Isabel fue preparada para aceptar su papel. Su confesor le habló de obediencia, de sacrificio, de cómo Dios bendecía a las que sufrían por el bien del reino. Pero lo que realmente estaba ocurriendo era una consagración profana. El cuerpo de la princesa se transformaba en altar del Estado. Su carne sería la frontera donde Francia y España
firmarían la paz. Años después, un cronista anónimo escribiría: «El cuerpo de Isabel de Valois fue examinado con la misma precisión con que se mide una tierra antes de ser conquistada». Y tenía razón. En el siglo XVI, la diplomacia no se escribía con plumas, sino con cuerpos. La monarquía y la Iglesia compartían un mismo credo: que el sacrificio del individuo era necesario para la estabilidad del todo. Catalina de Médici, aunque helada por dentro, comprendía que la humillación de su hija era el precio de la supervivencia. Francia había perdido demasiadas guerras, y su nombre, Valois, pendía de un hilo. Si el cuerpo de Isabel podía sellar una paz, entonces debía hacerlo. Catalina sabía lo que el poder exigía: corazones convertidos en piedra. Cuando la inspección terminó, Isabel fue devuelta a sus aposentos. Nadie le habló, nadie la abrazó. En el pasillo, escuchó cómo los diplomáticos brindaban por el acuerdo alcanzado. En ese momento, se sintió dividida. Mitad niña, mitad sacrificio. Quiso huir, correr por los jardines como antes, pero sus pies no respondían. Algo en su interior se había roto para siempre. Esa noche, en su diario, una libreta pequeña que escondía entre las almohadas, escribió con letra temblorosa: «Hoy aprendí que la vergüenza no duele en el cuerpo, duele en el alma. No sé si algún día volveré a sentirme entera». Pero nadie leería esas palabras. Al amanecer siguiente, las sábanas fueron cambiadas, los muebles pulidos, y el silencio del palacio se cerró sobre ella como un sudario. La princesa había sido aprobada, y el mundo siguió girando, indiferente al sacrificio de una niña. La historia registraría el tratado como un triunfo de la diplomacia, pero si uno escucha con atención entre las páginas, todavía puede oír el susurro de Isabel, tan tenue como un hilo de aire. No fue un acuerdo, fue una invasión. El 22 de junio de 1509, el cielo sobre el río Bidasoa amaneció cubierto de nubes, como si incluso el sol se negara a presenciar el ritual que estaba por ocurrir. Una barcaza adornada con sedas francesas y españolas flotaba en el centro del río, mitad en un reino, mitad en otro. Allí, en ese punto exacto, donde el agua separaba dos mundos, la niña que había sido Isabel de Valois iba a morir por primera vez. No en cuerpo, sino en identidad. El protocolo era claro. La princesa debía ser entregada a los emisarios españoles, completamente despojada de todo lo que la uniera a Francia. Sus vestidos, sus joyas, su rosario, incluso el aire que respiraba dentro de la barca, serían reemplazados por símbolos del nuevo reino. Los diplomáticos lo llamaban ceremonia de tránsito. En realidad, era un funeral. Isabel, con apenas 14 años, permanecía inmóvil, temblando bajo las telas que pronto serían retiradas. A su alrededor, los hombres discutían sobre heráldicas y cláusulas, mientras ella miraba el agua oscura que corría bajo sus pies. En su mente, el río se transformaba en una frontera más profunda, la que separa a la niña de la reina, la inocencia de la obligación. Cuando los oficiales franceses la desvistieron con cuidado ritual, Isabel no lloró. Había aprendido que las lágrimas eran inútiles en presencia del poder. Uno a uno, los emblemas de su país fueron retirados. El azul de su vestido, reemplazado por el negro castellano. El colgante con el lirio de Francia sustituido por una cruz de plata austera. Hasta su cabello fue recogido de forma distinta, según la moda española, para simbolizar la obediencia. Los testigos describieron la escena como solemne, pero en realidad fue cruel. No se trataba de una bienvenida, sino de una purificación. La princesa francesa debía morir para que naciera la reina española. En ese instante, Isabel entendió que la paz no se construía con palabras, sino con renuncias. Al otro lado del río, la esperaba su futuro, Felipe II, un hombre 20 años mayor, vestido de negro riguroso,
con la mirada fría de quien confunde la devoción con el control. Isabel lo había visto solo en retratos, y aquellos lienzos no podían anticipar la severidad real de su rostro. Mientras la barca se acercaba a la orilla española, sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. No era miedo, era la intuición del destino. Los cronistas relatan que al pisar tierra española, los presentes aplaudieron. Los cañones del puerto tronaron en señal de victoria. Pero nadie escuchó el sonido verdadero de aquel momento. El silencio de una niña que comprendía que jamás volvería a su hogar. Su lengua, su religión, su nombre, incluso sus gestos, serían disciplinados hasta la perfección. Esa ceremonia, registrada en todos los libros de la corte, era más que un acto diplomático. Era un rito de despersonalización. En la antropología del poder, los reyes siempre han exigido muertes simbólicas para crear obediencia. En los antiguos rituales de Egipto o Roma, los sacerdotes despojaban a los iniciados de su identidad antes de conferirles un nuevo rol. Isabel vivía la misma práctica, pero sin fe, sin elección, sin consuelo. En el aire flotaba el olor del incienso mezclado con la humedad del río. Cuando le colocaron la corona española por primera vez, Isabel apenas podía sostenerla. Era demasiado pesada para su cuello frágil. Los nobles la llamaron Isabel de la Paz, un título que sonaba dulce y piadoso, pero que escondía una verdad siniestra. Ella no era la portadora de la paz, era su sacrificio. Esa noche, en su nuevo aposento del castillo de Toledo, Isabel escribió una carta que nunca envió. Decía: «Hoy he muerto, no con sangre, sino con silencio. Si alguna vez alguien pregunta quién fui, que digan que fui una frontera». El viento soplaba fuerte sobre el río Bidasoa, borrando las huellas de la barcaza y de aquella niña que había cruzado hacia el destino. Del lado francés quedaba su risa, sus juegos, su infancia. Del lado español la esperaba la obediencia, la frialdad y la cama de un rey. Esa frontera sigue viva en la historia. No solo separa dos países, sino dos conceptos del mundo: el del poder que exige sacrificio y el de las víctimas que deben entregarlo. Isabel cruzó el río creyendo que servía a la paz. En realidad, había sido ofrecida como ofrenda a un dios más antiguo y cruel, el de la política. Toledo, 2 de febrero de 1560. El alcázar resplandecía bajo cientos de velas, mientras el aire se llenaba de incienso, vino y promesas huecas. En el gran salón, nobles y clérigos celebraban el matrimonio de Felipe II, el monarca más poderoso de la cristiandad, con una niña de 14 años que apenas comprendía las palabras del rito. Isabel de Valois, vestida de blanco como un cordero sacrificial, avanzaba hacia un altar que no representaba la fe, sino la política. Su mano temblaba dentro del guante de encaje. Su mirada vagaba entre las sombras. La ceremonia fue larga y solemne. Los prelados hablaron de amor, de deber, de la unión sagrada entre dos reinos. Nadie habló del miedo. Nadie mencionó la brecha de 20 años que separaba al rey, viudo y endurecido por la guerra, de la niña que aún soñaba con los jardines de Fontainebleau. Cuando los esposos se dieron el primer beso, la sala entera aplaudió, pero el sonido le pareció a Isabel un trueno lejano. A su alrededor, los hombres brindaban por la paz. Dentro de ella, algo moría lentamente. Esa noche, mientras la música se apagaba y las risas se disolvían en los corredores, comenzó el verdadero acto político, la consumación. El alcázar entero se preparó para el ritual. En la cámara nupcial, las sábanas de lino blanco habían sido dispuestas con esmero. Afuera, testigos aguardaban el signo tangible de que la unión se había consumado. En aquel siglo, la intimidad era un acto público y el cuerpo de la reina debía ser verificado, no amado. Felipe II entró en el cuarto con la misma frialdad con la que revisaba los informes de su consejo. No había en él ni pasión ni ternura,
solo un sentido del deber que rayaba en lo mecánico. Isabel, temblorosa, se sentó al borde de la cama. Nadie le había explicado lo que iba a suceder. Su educación, tan cuidada en lo diplomático, había omitido la biología de la obediencia. Cuando el rey se acercó, ella retrocedió por instinto. Él no dijo nada. No era necesario. La corona no pedía consentimiento, exigía sumisión. Lo que ocurrió después fue rápido, silencioso y devastador. Isabel cerró los ojos y trató de pensar en otra cosa, en el sonido del agua en los jardines de su infancia, en el perfume de su madre. Pero los gemidos reprimidos y el crujido de la cama la devolvían a la realidad. Cuando todo terminó, el rey se levantó sin mirarla, se ajustó el jubón y salió del cuarto. La reina, sola, vio cómo la sangre manchaba la sábana. Aquella mancha roja, exhibida al amanecer como prueba de su pureza, sería el sello final del tratado entre Francia y España. Los criados entraron al amanecer para retirar las sábanas y mostrarlas a los embajadores. Las desplegaron con la solemnidad de un estandarte. En los márgenes del lienzo, la paz entre dos reinos había sido firmada con la tinta más antigua del mundo, la inocencia derramada de una mujer. Esa imagen, que hoy nos parecería obscena, fue en su tiempo motivo de celebración. La diplomacia había triunfado. La reina había cumplido su deber. Esa misma mañana, Isabel permanecía en su habitación, pálida y muda. Su doncella trató de consolarla, pero la joven no podía hablar. Algo dentro de ella había sido arrancado. En su mente entendió una verdad terrible. Su cuerpo ya no le pertenecía. Era el vientre del reino, el receptáculo donde debía gestarse la continuidad dinástica. Su piel era pergamino, su sangre, la tinta con que se escribirían los nombres de los futuros herederos. Con el paso de los días, Felipe II comenzó a visitarla con la regularidad de un calendario litúrgico. Entraba, cumplía su función y se marchaba sin una palabra. Isabel, al principio, intentó mirarlo a los ojos, buscar una chispa de humanidad en aquel rostro impenetrable, pero pronto comprendió que su papel no era amar, sino obedecer. Así aprendió a quedarse quieta, con los ojos cerrados, esperando a que el deber terminara. Algunas noches, después de que el rey se retiraba, lloraba en silencio. No por el dolor físico, sino por la certeza de que su vida se había reducido a una rutina de entrega sin sentido. En la corte, los confesores elogiaban su virtud conyugal, sin saber o sin querer saber que aquella virtud era una forma de martirio. En las crónicas oficiales, el matrimonio de Felipe e Isabel fue descrito como una unión ejemplar, símbolo de la estabilidad europea. Pero entre las paredes de ese palacio se escondía otra verdad. El lecho nupcial era un campo de batalla donde la carne femenina era usada como moneda de paz. Y así, la joven reina aprendió que el poder y la pureza eran enemigos naturales, que en el lenguaje de los reyes, el amor no se conjuga, se impone, que el sexo, cuando es razón de estado, no une, destruye. Los meses siguientes fueron un desfile de esperanzas y decepciones, un ciclo de vida y muerte que se repetía con la precisión de un reloj de tortura. A los pocos meses de su matrimonio, Isabel recibió la noticia que todo el reino esperaba. Estaba embarazada. Los cortesanos lo celebraron como si fuera una victoria militar. Felipe II ordenó misas, los embajadores enviaron felicitaciones y los poetas compusieron versos que glorificaban la fecundidad de la joven reina. Nadie se preguntó si su cuerpo, todavía el de una adolescente, estaba preparado para sostener la carga de un heredero. Isabel tenía apenas 15 años. Sus caderas eran estrechas, sus huesos aún no habían terminado de formarse. Pero en la corte no existía el concepto de fragilidad, solo el de utilidad. Los médicos de palacio la observaban día y noche, registrando cada náusea, cada vómito, cada movimiento. No la veían como una persona,
sino como una vasija. Sus palabras estaban prohibidas, sus emociones censuradas. Lo único que importaba era el hijo que debía nacer para asegurar la continuidad de la dinastía. El embarazo se interrumpió abruptamente en diciembre de 1560. Isabel despertó en medio de un charco de sangre, con dolores que le partían el cuerpo. Los doctores corrieron a detener la hemorragia. Su llanto, dicen, se escuchó por todo el alcázar, pero el único que no acudió fue su esposo. Felipe II recibió la noticia con serenidad casi divina. No preguntó por la salud de Isabel, preguntó cuándo podría volver a intentarlo. Para él no era la pérdida de un hijo, sino la avería temporal de una máquina dinástica. El cuerpo de Isabel tardó meses en recuperarse, aunque nunca volvió a ser el mismo. Había algo roto en su interior, una fragilidad invisible que ni los médicos ni los rezos podían curar. Sin embargo, la presión continuó. Los consejeros del rey hablaban de la obligación biológica de la reina, como si se tratara de un mandato de Dios. La religión servía de justificación. La mujer debía sufrir para traer vida, decían los confesores, y el sufrimiento era una forma de redención. Pero aquella redención tenía un solo beneficiario: el poder. El segundo embarazo llegó en 1561. Isabel lo vivió con terror. Cada movimiento de su vientre le recordaba el dolor anterior. Cada noche temía no despertar. Los médicos la sometían a tratamientos brutales, sangrías para equilibrar los humores, cataplasmas ardientes sobre el abdomen, purgas que la debilitaban hasta la extenuación. En realidad, la estaban destruyendo poco a poco, convencidos de que su fragilidad era culpa de su naturaleza femenina. Cuando por fin dio a luz, la niña, Isabel Clara Eugenia, nació viva, pequeña y hermosa. Pero no era varón. La corte, aunque cortés, dejó ver su decepción. El reino necesitaba un heredero, no otra moneda de cambio matrimonial. Felipe II visitó a su esposa y a su hija unos minutos. Las observó con la misma expresión que usaría para evaluar una reliquia, y se marchó sin una palabra. Para Isabel, aquel nacimiento fue un rayo de luz en medio de la oscuridad. Por primera vez, sostuvo algo que era solo suyo. Apretó a su hija contra el pecho con una devoción que ningún rey, ningún sacerdote podría entender. Pero su felicidad fue breve. A las pocas semanas, los doctores y las damas de la corte comenzaron a presionarla para intentar de nuevo, para dar al reino lo que merece. Isabel apenas podía caminar, pero el engranaje del poder no conocía compasión. Los siguientes años fueron una sucesión de embarazos y abortos. Cada pérdida era tratada como una vergüenza nacional. Los médicos culpaban a su debilidad, los confesores a sus pecados. La sometían a nuevas terapias, brebajes con mercurio, baños hirvientes, ayunos interminables. A veces, el olor del vinagre medicinal llenaba su habitación como una niebla ácida. Su cuerpo se convirtió en un campo de experimentación. La ciencia de la época, mezclada con superstición y teología, veía en el útero un laboratorio divino. El fracaso de una mujer era interpretado como fallo moral. Nadie entendía, o no quería entender, que la reina estaba muriendo lentamente, convertida en instrumento biológico del imperio. En 1567, después de años de intentos, Isabel logró llevar a término otro embarazo. Dio a luz a su segunda hija, Catalina Micaela. Pero el parto fue una pesadilla de 2 días y estuvo a punto de morir desangrada. Le administraron los últimos sacramentos 2 veces. Cuando por fin sobrevivió, los médicos lo llamaron un milagro. Ella, en cambio, lo sintió como una maldición. En el espejo ya no reconocía su rostro. La piel se le había vuelto transparente, las ojeras profundas, el cabello quebradizo. A los 22 años parecía una mujer de 40, pero aún le exigían sonreír, asistir a misas, mostrarse fuerte ante la corte. Era la reina,
y la reina no debía mostrar debilidad. Isabel Clara Eugenia y Catalina Micaela crecerían sin conocer la risa plena de su madre. Su infancia fue un eco de plegarias, llantos y puertas cerradas, porque en el corazón del imperio más poderoso del mundo, una mujer moría lentamente para mantener la ficción de la gloria. La máquina del poder seguía funcionando. Isabel era solo uno de sus engranajes. Y como toda máquina, cuando una pieza se desgasta, se reemplaza. Después del nacimiento de Catalina Micaela, el cuerpo de Isabel se convirtió en un templo en ruinas. Cada respiración era un recordatorio de su fragilidad. Cada latido, una súplica que el cielo parecía ignorar. Había sobrevivido a 7 años de embarazos fallidos, de tratamientos que rozaban la tortura y de una soledad que ningún título podía aliviar. A los 22 años, su piel era la de una anciana, su mirada la de alguien que ya había vivido 1000 vidas. Pero la corte no veía una mujer que sufría, sino una herramienta que aún podía producir. Los médicos del Alcázar discutían sobre ella como si fuera una propiedad del reino. «Su útero necesita calor», decía uno. «Su sangre es demasiado espesa», respondía otro. La sometían a nuevas sangrías, la cubrían con cataplasmas de hierbas que le quemaban la piel y le recetaban brebajes que prometían fortalecerla, pero solo la debilitaban más. Entre la ciencia primitiva y la superstición religiosa, Isabel era el experimento favorito de la medicina cortesana. Los confesores, por su parte, le hablaban de virtud y de sacrificio. La mujer se salva a través del dolor, le repetían. Le decían que su sufrimiento era un espejo del de la Virgen María, que cada lágrima derramada por una madre era una ofrenda a Dios. Pero lo que realmente hacían era domesticar su agonía, transformarla en un instrumento de control. Isabel lo comprendía, aunque en silencio. Sabía que su dolor no santificaba nada, solo servía para mantener a los hombres en el poder. Por las noches, escribía en cartas que nunca enviaba. En una de ellas, dirigida a su madre, Catalina de Médici, dejó un rastro de lucidez desgarradora. «He comprendido que mi cuerpo no me pertenece, que incluso mi fe me ha sido impuesta. Rezo, sí, pero no por salvación, sino para olvidar». Aquellas palabras, si hubieran llegado a su destino, habrían escandalizado a toda la corte. Por eso, las escondía en el doble fondo de un cofre, entre retratos y pañuelos manchados de sangre. La presión por concebir un heredero varón se volvió insoportable. Felipe II ya no disimulaba su decepción. Visitaba a Isabel cada vez menos, y cuando lo hacía, era solo para cumplir el deber dinástico. A ojos del reino, él era el monarca devoto, el defensor de la fe. Pero en los corredores oscuros del palacio se hablaba de su frialdad, de su indiferencia, del silencio glacial con que trataba a la reina. Isabel lo sabía, y cada vez que escuchaba los pasos del rey acercarse a su habitación, su cuerpo se tensaba en un reflejo de miedo y resignación. En uno de esos encuentros, mientras él la miraba con la impasibilidad de un sacerdote ante un altar, Isabel pensó: «No soy su esposa, soy su deber». No lo dijo en voz alta, pero esa frase se grabó en su mente como una cicatriz invisible. Desde entonces, comenzó a apagarse por dentro. En la corte, las damas de compañía murmuraban que la reina tenía el don de sufrir con gracia. Esa frase, tan cruel como hipócrita, la perseguía en cada pasillo. Nadie veía su dolor como tragedia, sino como virtud. En aquel mundo gobernado por hombres y santificado por la Iglesia, la mujer perfecta era la que sabía morir en silencio. Y así lo hacía Isabel, día tras día. Su cuerpo se iba consumiendo, pero su espíritu resistía con una fuerza silenciosa. En su mirada ya no había esperanza, solo una aceptación lúcida, casi filosófica. Había comprendido lo que tantos siglos después llamaríamos la paradoja del sacrificio femenino, que el poder
celebra la entrega de las mujeres solo cuando sirve a sus fines. A veces, mientras el sol se ponía detrás de las torres del Alcázar, Isabel pedía que le abrieran las ventanas. Observaba la ciudad de Toledo envuelta en el crepúsculo y pensaba en las mujeres anónimas que trabajaban en los mercados, que amaban sin permiso, que lloraban sin ser observadas. Envidiaba su libertad, su anonimato. «Ellas pertenecen al mundo», murmuraba. «Yo pertenezco a la historia, y la historia no tiene compasión». El invierno de 1567 fue especialmente cruel. Las fiebres regresaron, acompañadas de desmayos y hemorragias. Los médicos insistían en que debía prepararse para otro embarazo. Isabel sabía que ese intento sería su final. Comenzó a rechazar los remedios, a fingir que los bebía. En su interior había tomado una decisión silenciosa: dejar que su cuerpo descansara, aunque el precio fuera la vida. En su última carta, que tampoco fue enviada, escribió: «He cumplido con todo lo que se me pidió. He dado mi cuerpo, mi juventud, mi fe. Ahora quiero darme a mí misma algo que nunca tuve: el derecho a detenerme». Esa noche, mientras el palacio dormía, Isabel encendió una vela y rezó una oración que no estaba en ningún libro. No pedía perdón ni salvación, pedía olvido, porque solo el olvido, pensaba, podía liberar a las mujeres atrapadas en los altares del poder. Con el paso de los meses, Isabel dejó de ser vista en público. Las ceremonias, los banquetes, las audiencias, todo fue suspendido bajo el pretexto de su salud, aunque la verdadera razón era más cruel. La corte no toleraba el espectáculo de una reina que se desmoronaba. Su belleza, antes celebrada en retratos y tapices, se había convertido en un recordatorio incómodo de la fragilidad del cuerpo humano, de la impermanencia de la gloria. En los pasillos del Alcázar se hablaba en susurros. Algunos decían que la reina estaba poseída por melancolía, otros que Dios la castigaba por su esterilidad. En una sociedad donde la fe lo explicaba todo, la enfermedad era siempre culpa de alguien. Isabel escuchaba aquellos rumores desde su cama, sin reaccionar. Había aprendido que en la corte la verdad no importaba, solo las apariencias. Felipe II, siempre absorto en los asuntos del reino, la visitaba cada vez menos. Cuando lo hacía, sus palabras eran tan frías como el mármol. Preguntaba si había mejorado, si los médicos habían intentado nuevos tratamientos. Jamás preguntaba si sufría. El amor, si alguna vez existió entre ellos, se había diluido en la distancia ritual de la monarquía. La reina era ahora una sombra en su propia casa, pero en el silencio de su habitación, Isabel comenzó a escribir. Llenaba cuadernos con pensamientos, reflexiones y plegarias deformadas por la desesperación. En uno de ellos, los historiadores hallaron después una frase que revela toda su lucidez: «No temo morir, temo seguir viviendo sin alma». En esas palabras se condensaba todo su tormento. Había sobrevivido al dolor físico, pero su espíritu había sido devorado lentamente por la maquinaria del poder. A veces pedía que le llevaran un espejo. Se miraba largo rato, no por vanidad, sino por incredulidad. Quería ver qué quedaba de la niña que había sido. Pero el reflejo que le devolvía el cristal no era el de una reina ni el de una mártir, sino el de una prisionera. Las ojeras profundas, la piel transparente, los labios resecos. Se tocaba la cara con los dedos y murmuraba: «¿Dónde estoy yo?». Nadie tenía respuesta. En su mente, el pasado y el presente comenzaban a confundirse. En los delirios que la fiebre provocaba, veía a su madre en los jardines de Fontainebleau, escuchaba las campanas de París, el canto de los pájaros sobre el Sena. Lloraba, no por el dolor de su cuerpo, sino por el recuerdo de lo que nunca volvió a tener: la libertad de ser una niña sin propósito político. La corte, sin embargo, mantenía el protocolo. Cada mañana, los sirvientes abrían las cortinas, perfumaban la habitación y colocaban flores frescas en los jarrones. Todo debía parecer ordenado, digno, real,
El sufrimiento no tenía cabida en los palacios. La realeza debía morir con elegancia, incluso cuando la muerte llegaba acompañada de sangre y desesperación. Los confesores continuaban visitándola. Le hablaban del cielo, de la salvación, de la promesa de una vida eterna, donde no existiría el dolor. Pero Isabel los escuchaba con una calma inquietante. En el fondo, había dejado de creer. Su fe ya no era devoción, sino costumbre. En una de sus últimas conversaciones con su dama de compañía, dijo: «Dios debe estar cansado de las mujeres que sufren. Nos hizo fuertes, pero olvidó darnos alivio». A medida que su cuerpo se debilitaba, su mente se volvía más aguda, más penetrante. Entendió que su tragedia no era solo personal, sino estructural. Era el reflejo de un mundo donde la mujer existía para ser útil, no feliz. Donde la santidad femenina se medía por la cantidad de dolor soportado en silencio. Comprendió que su vida era una advertencia disfrazada de ejemplo. Lo que ocurre cuando una sociedad confunde el sacrificio con la virtud. Algunas noches, mientras las campanas del monasterio marcaban las horas, Isabel hablaba sola, como si conversara con las sombras que llenaban la habitación. «Fui reina», murmuraba, «pero nunca fui dueña de mí», y añadía, con una sonrisa triste: «Dicen que represento la paz, pero la paz no existe cuando una sola mujer tiene que morir para sostenerla». Aquel pensamiento la acompañó hasta el final. No la abandonó ni siquiera en los momentos de delirio, cuando la fiebre la hacía confundir los rostros y los tiempos. Su lucidez, paradójicamente, fue su castigo, porque comprendió demasiado tarde que el mayor crimen del poder no es matar el cuerpo, sino domesticar el alma. Y mientras las llamas de los cirios temblaban, Isabel, la reina niña, se desvanecía poco a poco, convertida en un eco de lo que pudo haber sido. En ese eco residía la verdadera tragedia, no la muerte, sino la pérdida de sentido. El 3 de octubre de 1568 amaneció con un silencio distinto, denso, casi sagrado. En el Alcázar de Madrid, los pasos se oían amortiguados, como si el edificio entero contuviera el aliento. Isabel de Valois había despertado con fiebre, una fiebre que no cedía ante los remedios ni ante las oraciones. Los médicos entraban y salían de su habitación como buitres solemnes, intercambiando miradas cargadas de resignación. Sabían que ya no había nada que hacer. El cuerpo que durante años había sido instrumento del Estado se negaba, por fin, a seguir obedeciendo. Durante los primeros días, Isabel deliraba. Hablaba en francés, su lengua olvidada, como si su alma, al sentir la proximidad del fin, buscara refugio en su origen. Llamaba a su madre, pedía agua del Sena, pronunciaba los nombres de sus muñecas de infancia. Era como si los muros del tiempo se deshicieran ante ella. Los que la cuidaban decían que al verla parecía una niña perdida, no una reina. Y tenían razón. En su agonía, Isabel regresaba a su infancia, al único lugar donde no le exigieron ser otra cosa que ella misma. Felipe II, informado de la gravedad de su esposa, acudió al Alcázar. Entró en la habitación, miró el cuerpo frágil y pálido que yacía en la cama y permaneció de pie, en silencio, durante unos minutos. No dijo una palabra, no se acercó a tocarla, tal vez porque no sabía cómo, tal vez porque el protocolo lo impedía. Luego se dio la vuelta y se marchó. No volvió a verla con vida. Isabel, en uno de sus momentos de lucidez, preguntó por él. ¿El rey vendrá? Nadie se atrevió a responder. Ella entendió el silencio. Cerró los ojos y murmuró: «No hace falta, nunca estuvo realmente aquí». En los días siguientes, la fiebre se intensificó. Su respiración se volvió errática, y los médicos, desesperados, intentaron purgarla una vez más. Le aplicaron ungüentos, le hicieron sangrías, le dieron brebajes que solo aceleraron el final. El olor a medicinas y a incienso llenaba la habitación,
mezclándose con el susurro constante de las oraciones. Afuera, la corte seguía funcionando como si nada. Los banquetes, las audiencias, los decretos. El reino no se detenía por una mujer, ni siquiera por una reina. Una noche, entre los delirios, Isabel pidió que apagaran las velas. «No quiero que me vean morir», dijo con voz débil. Su dama de compañía le tomó la mano. «Majestad, el cielo la espera». Ella sonrió, un gesto leve, casi invisible. «No quiero el cielo», susurró. «Solo quiero descansar». Sus últimas palabras coherentes fueron en español, el idioma que había aprendido para complacer a un esposo que jamás la amó. «Estoy cansada, tan cansada». No era el cansancio de la enfermedad, sino el de toda una vida usada, consumida por los demás. El cansancio de haber existido solo para servir, para sufrir, para representar. Murió en la madrugada, mientras las campanas del convento vecino marcaban las 3. Los sirvientes se arrodillaron, los médicos bajaron la cabeza. Felipe II no estaba presente. En ese momento asistía a una misa. La crónica oficial diría que la reina falleció con serenidad cristiana, pero en verdad murió en soledad absoluta, envuelta en silencio, rodeada de rostros que solo veían un deber cumplido. Al amanecer, vistieron su cuerpo con el mismo traje negro que había usado en su boda, símbolo de su sumisión y de la austeridad española. La envolvieron en terciopelo y perlas, pero bajo el lujo solo quedaban huesos y piel. Una de sus damas, incapaz de contener el llanto, murmuró: «Parece dormida». Otra respondió: «No, parece libre». La noticia de su muerte recorrió Europa. En las cortes se enviaron condolencias, se celebraron misas, se pronunciaron discursos sobre su virtud y su obediencia. Nadie habló de su dolor. Nadie mencionó que aquella paz que había sellado con su vida no duraría. Los cronistas de su tiempo la redujeron a una nota de pie de página, una cifra en la genealogía de los reyes. Pero la verdad no estaba en los archivos, sino en el silencio que dejó tras de sí. Isabel no murió solo por una enfermedad, murió de agotamiento espiritual, de exilio interior. Su cuerpo fue el escenario donde se libró una guerra invisible, la del poder contra la inocencia. En los días siguientes, Felipe II retomó sus asuntos con puntualidad. El reino debía continuar. El cadáver de Isabel fue trasladado a El Escorial, el mausoleo de los reyes, donde la colocaron junto a los símbolos de la grandeza imperial. Nadie escuchó el eco de su voz en aquellas piedras frías, pero estaba allí, en cada sombra del palacio, en cada oración maldita. Isabel de Valois no fue recordada como mártir ni como heroína. Fue recordada como lo que el poder quiso que fuera: una reina obediente, una esposa devota, una hija útil. Pero bajo esa máscara, su historia gritaba otra verdad: que la paz comprada con la vida de una mujer no es paz, sino una tregua cobarde. Y así, con su último aliento, Isabel desnudó el rostro de la monarquía. Demostró que incluso los tronos más altos se sostienen sobre cuerpos sacrificados, y que el poder, cuando no conoce límite, convierte el amor en deber, la fe en castigo y la maternidad en sentencia. Años después de su muerte, el nombre de Isabel de Valois comenzó a desvanecerse de los libros de historia. En las crónicas oficiales, su vida se resumía en una línea: tercera esposa de Felipe II, fallecida a los 23 años. Nada más. Ni una palabra sobre sus lágrimas, ni una mención sobre sus abortos, ni un resquicio de su humanidad. El poder, como siempre, había hecho su trabajo: borrar el sufrimiento y conservar solo el símbolo. Pero la verdad, aunque enterrada, no desaparece. Isabel siguió viviendo entre las grietas del relato oficial, en los susurros de las damas que la sirvieron, en los diarios que nunca se publicaron, en las cartas que jamás fueron enviadas. Su historia sobrevivió no porque alguien quisiera recordarla, sino porque el silencio que la rodeaba
era demasiado pesado para sostenerse. La muerte de Isabel fue el triunfo perfecto del sistema que la devoró. Felipe II, el rey prudente, se volvió a casar al año siguiente. La maquinaria dinástica no se detuvo. Cambió de esposa como quien cambia una pieza desgastada de un mecanismo divino. El reino siguió prosperando, los templos siguieron levantándose y la Iglesia bendijo cada decisión, convencida de que la voluntad de Dios y la del rey eran una sola. Pero en los corredores de la historia quedó flotando una pregunta que nadie se atrevió a responder. ¿Cuánto vale una paz construida sobre el sacrificio de los inocentes? Isabel fue la respuesta encarnada a esa pregunta. Su cuerpo fue el documento donde se firmó una tregua. Su sangre, la tinta que garantizó la estabilidad europea. Y sin embargo, su nombre fue relegado al olvido, porque recordar su historia sería reconocer que la diplomacia y la violencia, en el fondo, son hijas del mismo padre. En la filosofía política del siglo XVI se hablaba del cuerpo del rey como símbolo de la unidad del reino. Nadie mencionaba el cuerpo de la reina, ese territorio colonizado donde el poder se ejercía de manera más íntima y más cruel. Isabel fue el espejo donde se reflejó la estructura invisible del dominio, un poder que no solo gobernaba países, sino también vientres. La Iglesia la santificó en discursos, llamándola modelo de obediencia cristiana. Pero si Isabel hubiera podido hablar desde su tumba, habría dicho otra cosa, que la obediencia sin amor es esclavitud, que el sacrificio sin elección es tortura. Su vida fue un rosario de imposiciones bendecidas por hombres que confundían el control con la piedad. En su tumba de El Escorial, bajo mármol frío y oraciones de oro, reposa lo que alguna vez fue la niña más prometedora de Europa. Su epitafio no menciona la palabra dolor, solo reina, solo paz. Ironías de la historia. La mujer que murió extenuada por intentar dar vida fue enterrada bajo la palabra vida eterna. Pero su verdadera herencia no está en los palacios ni en los retratos. Está en la conciencia de las generaciones posteriores, en cada mujer que entiende que su valor no depende de su utilidad, en cada voz que se niega a callar. Isabel de Valois no murió en el siglo XVI. Muere cada vez que una mujer es usada como instrumento y renace cada vez que una se niega a serlo. El eco de su historia atraviesa los siglos como una advertencia. Nos recuerda que las sociedades cambian de forma, pero no siempre de naturaleza. Aún hoy, los cuerpos siguen siendo territorio de disputa. Las decisiones siguen condicionadas por jerarquías invisibles. Y la idea de paz todavía se construye sobre silencios impuestos. Si alguna vez visitas El Escorial y caminas por sus pasillos sombríos, quizás sientas un escalofrío. No son los fantasmas de los reyes, sino la respiración de quienes murieron sin poder contarse a sí mismas. Entre ellos, la voz de Isabel sigue murmurando en las grietas del mármol. Mi paz no fue la de los hombres, fue la del olvido. Y tal vez ahí radique su verdadera victoria, que su historia, reescrita entre susurros, nos obligue a mirar el pasado sin romanticismo, a entender que cada tratado, cada alianza, cada cruz dorada erigida sobre la historia, está manchada con la sangre de los que no tuvieron elección. Isabel de Valois fue más que una reina. Fue un espejo en el que se reflejan todos los sistemas que sacrifican al débil en nombre de la estabilidad. Fue una frontera, una advertencia, una herida abierta que la historia intentó cerrar con mármol y silencio. Y aunque el poder haya intentado sepultar su voz, su eco aún perdura, recordándonos lo que el tiempo nunca debería borrar, que una paz construida sobre el cuerpo de una mujer no es paz, es una forma elegante de barbarie.